Ya estamos de regreso aquí desde Mérida y me acompaña Federico Berrueto como cada semana. Federico, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, así me siento en mi casa. Oye, Federico, cuéntame cómo viste esa expresión de fuerza, liderazgo o cómo viste ese informe del gobierno por parte del presidente López Obrador en el Zócalo. Bueno, primero no fue un informe, más bien lo que fue, Rodrigo, aunque se haya presentado como informe, fue una celebración. Y una celebración que tiene dos elementos. Primero, algo que es discutible, pero pues, que finalmente la gente le cree al presidente, y es el fin de la pandemia. O sea, estamos hablando de un evento masivo, 250,000 personas, sin mayor precaución preventiva o sin mayor reserva, digamos, respecto a la posibilidad de contagio, en la víspera de una ola nueva del COVID. Y lo que vemos es que hay una sociedad agotada, cansada, fastidiada, en el ánimo pues de normalizar su convivencia. Y bueno, qué mejor en este caso en la Ciudad de México, donde el presidente tiene una base social muy decidida, de mucho apoyo, pues y convocarlos a un gran evento que es más que todo una conmemoración. Y el otro aspecto, bueno, es la mitad, por decirlo así, del gobierno. La verdad es que no es la mitad, ahorita me explico, pero lo que sí es cierto es que el presidente tomó posesión el 1 de diciembre, hace 3 años, y era una manera de presentar un balance político, no de administración, un avance político, con una arenga política, con un formato político, y además con una serie de mensajes subyacentes, como es el relieve que adquiere la jefa de gobierno, que sin duda es la candidata del presidente López Obrador, en una posición atrás Marcelo Ebrard, y ausente Ricardo Monreal. Bueno, pero también estuvo el gabinete, también estuvo en un lugar prominente el secretario de Gobernación. Oye, eso te iba yo a comentar antes de que sigas. También podía ser como no te voy a decir un destape del secretario de Gobernación, pero sí también está él. O sea, pues no vino Monreal, que ahorita me contarás tu opinión acerca de la falta, de la ausencia de Monreal, pero el secretario de Gobernación creo que tuvo un lugar privilegiado y preponderante en la propia campaña morenista. Así es. Fíjate que eso es una cuestión muy interesante, porque primero no hay la menor duda que el funcionario dentro del gabinete más cercano al presidente, en el afecto, en la confianza política, en pues lo que es el ejercicio del poder, sin duda es el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Y Adán Augusto es una persona que además es confiable, no solamente pues, por su trayectoria o por la cercanía con Andrés Manuel López Obrador, sino por su perfil, por su sentido político. Creo que complementa muy bien esta actitud pendenciera de confrontación del presidente con la mano izquierda que caracteriza al secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación se reúne con la oposición, se reúne con las distintas fracciones parlamentarias, se reúne con medios de comunicación, con los gobernadores, incluso con gobernadores que son de un partido distinto al del presidente. Y en el secretario de Gobernación, bueno, es el vínculo hacia Monreal, ya no es el secretario de Gobernación, y el jefe de gabinete es el secretario de Gobernación. Entonces, lo que construyó el presidente con Adán Augusto es un vínculo muy, muy interesante y además caracterizado por la prudencia. Mi punto de vista es que, siendo como es, porque cualquiera que sea secretario de Gobernación, pues está en el roster sucesorio, sin embargo, para que él pueda estar así, tiene que vérsele no como precandidato o posible candidato, sino tiene que vérsele como el operador político del presidente. Que si eso lo lleva a la candidatura, bueno, pues ya será una cosa que suceda en su momento, pero por lo pronto su perfil, su trabajo, su tarea debe ser la de servir lealmente al presidente, como creo que lo está haciendo. La ausencia de Ricardo Monreal. Bueno, Ricardo Monreal en ese momento estaba procesando lo que es la designación o la propuesta del presidente para llegar al Banco de México y ser gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Y en eso estaba ocupado Monreal, y finalmente los tiempos no se le daban. Aquí lo que a mí me llama la atención, y así lo he publicado,
es que no entiendo por qué Andrés Manuel trata tan mal a Ricardo Monreal. La verdad es que no se lo merece. El gran operador legislativo de la Cuarta T ha sido Ricardo Monreal, ha sido sumamente eficaz, le ha cumplido al presidente y entiendo que a lo mejor el presidente pues su corazón lo tenga por Claudia Sheinbaum, pero aún así, bajo esas condiciones, no se merece Ricardo Monreal el desdén del cual ha sido objeto, sobre todo en los últimos meses. Más cuando en el caso, yo le puse por ahí un artículo, hoy justamente publicado en Milenio, de que era la cenicienta de la fiesta, porque pues como que no había espacio, lugar hacia él, y insisto, Ricardo Monreal no se lo merece. Sus expresiones son de lealtad, de compromiso, pero también algo que vale mucho en la política es su autenticidad. Las cosas en las cuales no está de acuerdo lo expresa con una honestidad, con una claridad, y eso lo hace en el marco de la Cuarta T, pues una opción bastante sugerente, inteligente y además yo diría constructiva. No está en el ánimo de la confrontación, obviamente no es del círculo cercano al presidente, pero eso no significa que él no esté haciendo la tarea. Y bueno, su ausencia en la celebración del tercer año, de alguna forma estuvo presente en su trabajo que estaba haciendo en el Senado. Oye, fíjate que ahorita que dices la celebración del Zócalo, pues sí fue eso, una celebración que los adversarios ni lo iban a ver ni le iban a aplaudir, y era un evento mucho más dirigido hacia su partido, ¿no? Hacia Morena. Así, sin duda, a los suyos. Y no nada más Morena, porque bueno, la base social de Andrés Manuel es de Andrés Manuel, no es de un partido. No es como los casos de los presidentes priistas, que era muy difícil que el presidente tuviera una base social propia, sino más bien se daba a través del partido. Aquí el factor es Andrés Manuel López Obrador. Y lo que efectivamente, como dices, Rodrigo, el mensaje, el contenido, el evento, era un festejo de Andrés Manuel con los suyos, ¿verdad? Y el mensaje está hecho a esa medida. La verdad es que no dijo grandes cosas. No todo lo que ha hecho Andrés Manuel está mal, pero creo que no está publicitando bien lo que está haciendo bien. Era para confirmarse en la fe nada más. Era para confirmarse en la fe, como esa afirmación, por ejemplo, comparar un aeropuerto medio como es Felipe Ángeles con el hub que canceló, que es el de Texcoco. Pues estamos hablando simplemente en términos de capacidades, de concepto y de diseño, un aeropuerto metropolitano a primer nivel en el estándar mundial, y en el caso de Texcoco, por más porras que le eche el presidente, pues la verdad es que es un aeropuerto que no va a ser mejor, por ejemplo, que el de Cancún. Claro. Oye, y por último, hubo una decisión de la Corte con respecto a una publicación en el Universal de Carlos Alarraqui. De Carlos Alarraqui. Sí, fíjate que es una decisión fundamental, trascendente. Para quienes estamos en los medios de comunicación, verdaderamente es histórica. Y muy brevemente, ¿de qué se trata? Se trata de que en el periodo de veda, o sea, cuando ya concluyeron campañas, Carlos Alarraqui en el Universal pues hace un llamado a no votar por los partidos de Morena y sí por los del bloque Sí por México. Y esto motivó que Morena presentara ante el tribunal pues su inconformidad. La sala regional especializada sanciona a Carlos Alarraqui, no al medio de comunicación, porque dice que el medio de comunicación no puede ejercer sanción previa, censura previa, no puede decirle a un periodista, oye, no puedo publicar esta parte tuya. Y por otro lado también a los beneficiarios del comentario, también lo sanciona. Okay. Entonces, este caso llega, el PRD se inconforma, llega a la Sala Superior, y la Sala Superior dice lo siguiente: primero, que un periodista no es un actor político, que un periodista está protegido por la libertad de expresión y que puede, en ejercicio de la libertad de expresión, incluso en el periodo de veda, tener una opinión a favor o en contra sobre partidos o candidatos, siempre y cuando el periodista no tenga un vínculo con algún partido o con algún candidato. Segundo, que los medios de comunicación no deben ejercer censura previa, hay una definición que protege al medio de comunicación. Y tercer caso, bueno, que Alarraqui, al no ser un miembro de ningún partido, por lo mismo no daba lugar a la sanción. Es histórica realmente. Es histórica. Porque
creo que todos los periodistas nos hemos cuidado en algún momento de no hacer ninguna mención de ningún partido ni nada en el momento de veda electoral, pero sí creo que es... Fíjate que a nosotros nos tocó hace como 8 años aproximadamente, en el caso de una elección de gobernador en Quintana Roo, que nos sancionara el órgano electoral de Quintana Roo porque habíamos divulgado resultados a las 8 de la noche cuando de acuerdo a la ley debe ser a las 10 de la noche. Pero nosotros lo que dijimos es que era una ley ilegal. O sea, la Constitución nos protege en función del derecho a la información. Este caso llegó a la Sala Superior y ahí la Sala Superior determinó, nos dio la razón, y a raíz de eso los medios de comunicación, sobre todo las televisoras, pueden divulgar las encuestas de salida una vez que cierren casillas. El precedente lo establecimos nosotros, claro. Estamos muy orgullosos de eso, pero el mérito pues obviamente no es nuestro, sino más bien del órgano judicial del Tribunal Electoral, que se define a favor de la libertad de expresión. Creo que es grandioso eso. Absolutamente, para los que estamos en el oficio debemos estar muy complacidos. Pues te agradezco mucho a Federico Berrueto que nos haya acompañado aquí el día de hoy. Federico, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí en mi casa. Nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.